Buenas tardes y bienvenidos a lo que llamamos nuestro taller de economía familiar. En primer lugar, presentarme, mi nombre es Juan Díaz y voy a ser el coordinador de esta iniciativa que se va a realizar conjuntamente entre Casa de Cultura y Diego Almansa. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos con esto? Pues un poco servir de ayuda a las familias en sus decisiones económicas, tratar de aconsejar o planificar los ahorros de las familias, y también queremos en este taller pues ayudar un poco a esas personas que normalmente los ahorros los tenían colocados en renta fija y nos encontramos en un panorama en que los tipos de interés están muy bajos y por tanto se encuentran un poco desasistidos de canalizar sus ahorros, ¿no? Entonces, para conseguir estos fines de ayuda, pues lo que hemos pensado era pues seleccionar temas de interés económico, y en los que vamos a impartirlo, buscar la forma de hacerlo de forma amena, ágil y que sea sobre todo entendible. Evitaremos en la medida de lo posible pues utilizar términos técnicos que sean muy no comprendidos y, en fin, poner un poco a disposición vuestra para entender los términos del tema. Nosotros hemos pensado o hemos creado 4 bloques de información de temas que son más o menos comunes. Los bloques que hemos pensado pues son, por ejemplo, el primero son los bancos y los productos bancarios, y en su día pues hablaremos ahí pues lo que son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, qué es una cuenta a plazo, qué es el fondo de garantía de los bancos. Un bloque bastante enfocado hacia las cosas que utilizamos normalmente y que desconocemos. Luego haremos otro bloque que pretende ser, pues hablar un poco de los mercados financieros. O sea, la gente oye hablar de renta fija, renta variable, la bolsa, el IBEX. Pues un poco tratar de comprender los conceptos que mueven la economía a nivel tanto doméstico como global, ¿no? Creo que son interesantes. Por ejemplo, la gente habla del fondo de inversión, qué es un fondo de inversión, qué es un fondo de jubilación, qué es un plan de pensiones, términos que no tenemos ni zorra idea, y por tanto conviene que sepamos de ellos. Luego hay otro tercer bloque que yo tengo mucho interés en él, porque me encuentro encuadrado en el tema, que es el de la jubilación. Los jubilados nos encontramos con un problema que no tenemos certeza, pero tenemos la duda de que algún día nuestras pensiones serán reducidas, y lo que tenemos que intentar es pues mantener un nivel de vida con los ahorros que hayamos podido coger durante nuestra vida activa. Entonces ese taller va a estar muy enfocado, ese bloque va a estar muy enfocado hacia esas personas que de alguna manera no saben cómo guardar sus ahorros, ¿no? o cómo canalizar sus ahorros y rentabilizarlos. Y luego hemos hecho un cuarto bloque que es muy feo de nombre, que son los tributos, los impuestos, que a nadie nos gusta, pero que están ahí y además pagando un gran coste por ellos, ¿de acuerdo? Entonces que además es el tema del que vamos a hablar hoy. Voy a hacer primero una panorámica global de lo que son los impuestos para entrar en el tema de hoy, que ya os anticipo que va a estar centrado en el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Pues bien, yo para hacer una panorámica de qué pagamos los españolitos, pues voy a explicar un poco cuáles son, digamos, los conceptos que pagamos bajo el tema de tributos en España. Mirad, hay lo que se llama las tasas. Las tasas es un tributo voluntario, yo elijo si quiero hacerlo o no, y está enfocado para recibir de una entidad pública un bien o un servicio público. El ejemplo típico es la universidad. Una persona quiere ir a la universidad, decide hacerlo voluntariamente, paga sus tasas, y eso serían las tasas como impuesto. Luego hay otros impuestos que son obligatorios, no decidimos si son a pagar o no, sino obligatorios, y esos impuestos son más bien de carácter local, municipal. En estos impuestos que son obligatorios, supuestamente, y debe ser así, nos dan un servicio, un bien o un servicio. Ejemplo de una es la contribución que pagamos por las basuras, la recogida de basuras, la recogida de alcantarillado. Obligatoriamente tengo que pagarla, pero veo claramente el servicio que me están ofreciendo, o debo verlo, ¿no? Y luego hay otro concepto que es el gordo, que son los impuestos. Los impuestos.
El impuesto es un pago obligatorio, no decidimos si lo pagamos o no, es obligatorio, y he puesto aquí entre comillas sin nada a cambio. Evidentemente hay cosas a cambio, pero nosotros no las percibimos. No las percibimos porque supuestamente con los impuestos nuestros gobernantes lo que hacen es pagar pues servicios sociales, como pueden ser hacer carreteras, la sanidad. Ellos son los que de alguna manera lo que nos recogen a nosotros lo emplean en bien público, en bien social. Y entonces este paquete, bajo el epígrafe de impuestos, puede tener dos variantes. Pueden ser impuestos directos o impuestos directos. Los indirectos, pues los indirectos los pagamos en el consumo. Nosotros cuando estamos comprando lo que sea, estamos pagando el IVA. El IVA es un impuesto indirecto porque va asociado al consumo que estamos haciendo. Hay muchísimos, por ejemplo, impuestos por las gasolinas, que la graban con el impuesto, y estos son, digamos, que lo estamos continuamente, ya van implícitos en el precio de lo que estamos comprando. Y luego hay dos impuestos directos, dos grandes impuestos, que son el IRPF, la declaración de las personas físicas, la declaración de la renta, para entendernos, que es un impuesto que hacemos de forma anual y que además la gente ya casi nos hemos familiarizado con ello. Entonces, es un impuesto obligatorio y tenemos que hacerlo y punto, ¿vale? Y luego ahí está el gran desconocido. El gran desconocido y el gran desconocido es el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto que se paga por pasar nuestros bienes a otro. Yo no lo he entendido nunca, porque hay que pagar por esto. Si yo he pagado por mis bienes toda mi vida para conseguir lo que tengo, para mí no tiene sentido tener que pagar, mis hijos pagar lo que yo les he dado a ellos. Pero como aquí no estamos para hacer política ni para nada, pues es un impuesto que está ahí. Además, quiero deciros que estos impuestos no es algo así baladí, es una cosa que tiene mucha guasa, porque hay estudios que dicen que prácticamente el 50% de lo que ganamos lo dejamos en impuestos. Por tanto, desde esta parcela mía, pues voy a intentar primero comprender lo que pagamos de impuestos, ¿de acuerdo? Y segundo, que para mí también es muy importante, es saber si con las leyes actuales tenemos algún mecanismo para aminorar nuestra carga fiscal. Vamos a conocerlo. Todo el mundo sabéis, o habéis oído hablar, que la frase de que los ricos no pagan nada. Sí que pagan. Lo que sucede es que tienen personas que conocen la normativa y se aprovechan, digamos, de las desgravaciones fiscales para poder reducir su carga impositiva. Antes de ya para entrar un poco en materia, también quiero deciros que los dos impuestos estos que estamos hablando, del IRPF y el impuesto de sucesiones, son impuestos progresivos. Quien más gana, más paga. Eso es así. Y también, como introducción, y ya entramos al tema, decir que por el IRPF, por la declaración de la renta, podemos llegar a pagar hasta un 45%. ¿De acuerdo? Según qué nivel tengamos de renta, pero se puede llegar a pagar hasta un 45% de lo que recibimos. Pero es que en el impuesto de sucesiones podemos llegar a un 34% de los bienes que recibimos. Por tanto, en la charla de hoy, que la vamos a centrar ya directamente en lo que es el impuesto de sucesiones y donaciones, como el tema es un poco complejo, yo he decidido hacerlo en 3 trozos. En esta primera charla vamos a hablar exclusivamente de lo que es el testamento, lo que es la herencia y lo que son los herederos, ¿de acuerdo? Y en ello me voy a centrar. Bueno, vamos a ver un poco el testamento, en qué consiste. El testamento es un documento muy sencillo, son 2 hojas, en las cuales vas al notario y es fácilmente realizable. ¿Qué es lo que pretende un testamento? El testamento es un papel en el que yo, a un fedatario público, como es un notario, expreso mi voluntad de a quién quiero dejarle mis bienes, sencillamente. Entonces, hacer un testamento, que a la gente le da mucho yuyu, porque piensa que viene la muerte y viene cosas de estas, no deja de ser un mecanismo que, al no ser caro, porque un testamento vale 40 euros o hasta 60 euros puede costar un testamento, pues yo creo que nos ofrece la ventaja de que si nos ocurriera algo, vamos a determinar cómo nuestros herederos cómo van a recibir los bienes.
¿de acuerdo? El testamento es un documento secreto y voluntario. Yo puedo hacer un testamento con quien quiera y donde quiera y cuando quiera, ¿vale? El testamento no requiere que llevemos una relación de nuestros bienes en el momento de hacerlo. Hay que llevar el carnet de identidad, exclusivamente. Pues yo con mi carnet de identidad voy al notario y digo, mis bienes quiero que sean para fulanito y menganico. No tengo que dar más pistas, ¿vale? El testamento nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir, en primera aproximación, nombrar personas que, en caso que nos ocurra algo a nosotros, vigilen los intereses de nuestros hijos o de nuestros herederos. Yo puedo fijar en el testamento un albacea para mis hijos si son menores de edad, o un contador partidor, que es una persona que va a promediar en el trato del reparto de la herencia entre mis hijos. Y lo puedo dejar determinado, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos todos esos factores a favor, ¿por qué no hacer testamento? Pero es que además, quiero deciros otra cosa, si no hacemos testamento en vida, nuestros herederos tendrán que hacer algún documento que demuestre que son herederos nuestros. Y ya la ley dirá cómo se reparten los bienes. Ya no vale lo que yo quería, sino lo que el Código Civil marca para esas personas. ¿Me comprendéis? Luego, bueno, ¿qué más cosas me va a permitir un testamento? Pues un testamento me va a permitir beneficiar a un hijo más que a otro, si sus circunstancias así lo aconsejan, ¿de acuerdo? El testamento me va a permitir favorecer a mi cónyuge si yo lo creo necesario en caso que a mí me ocurra algo. En definitiva, todas estas razones yo creo que son razones más que suficientes para que ese trámite que tanto miedo nos da lo pongamos en marcha y lo hagamos, ¿vale? Os voy a convencer mucho más cuando entremos ahora a ver qué ocurre cuando no hay testamento, ¿vale? Bien, vamos a empezar a ver conceptos. Voy a tratar de explicarlo de forma muy sencilla. Esto es un poco farragoso, pero voy a intentar hacerlo sencillo, para que me entendáis. Si os perdéis, me levantéis la mano, vamos a ver. La herencia. ¿Qué es la herencia? Pues la herencia son los bienes que transmito a otra persona. Es decir, la herencia constituye los bienes que estoy pasando de uno a otro. ¿Quiénes son los herederos? Pues las personas que reciben la herencia, ¿de acuerdo? El heredero es la persona a la que yo le he dejado mis bienes, o mi herencia, por así decirlo. ¿Qué es un legado? ¿Qué es un legado? Digamos que cuando dejamos bienes los podemos dejar de varias formas. Puedes decir, mis herederos cobrarán esto de mi herencia, pero también tengo otra oportunidad de decir, oye, yo esa casa o esa moto o ese coche se lo dejo a fulanico, ¿de acuerdo? Pues cuando hago una cosa, un bien concreto a una persona, es un legado, y el que lo recibe es un legatario. Luego ya tenemos que, por una parte tenemos que yo mis bienes los voy a trasladar a mis herederos, y puedo, algo concreto también, mandarlo a un legatario, a una persona a la que yo quiera. Voy a explicar también, antes de meterme ya en materia con el tema de cómo se constituye la herencia, voy a hablar de dos conceptos de los bienes. Cuando yo transmito un bien, puedo transmitir dos cosas: la nuda propiedad del bien, es decir, lo que vale el bien a esa persona, pero también puedo transmitir otra cosa, que es el usufructo. El usufructo de un bien es el derecho a disfrutar ese bien. No es tuyo, pero lo puedes disfrutar. El ejemplo que se ve muy evidente es una casa. Una persona puede ser dueña de una casa, pero puede dejarle el usufructo a otra persona. Esa persona es la que va a disfrutar de vivir en la casa, o si la casa la alquilara, puede recibir las rentas que esa casa le da, ¿de acuerdo? O sea que distingue dos conceptos: la nuda propiedad y el usufructo. Y cuando tienes la plena propiedad es que lo tienes todo, no tiene ningún tema. Esto lo digo ahora porque es importante a la que veamos lo que es la herencia, ¿vale? Pues bien, vamos a meternos ya un poco en materia y vamos a comprender esta torta, que es lo más importante. Si entendemos esto, prácticamente hemos entendido todo el concepto que yo quiero destacar. Vamos a ver, la herencia no se puede repartir como uno quiera. La ley marca unas pautas para repartir tus bienes, que hay que respetarlas siempre. Entonces, la herencia distingue lo siguiente: la parte roja de la herencia, esa se llama la legítima, es decir, un tercio de mis bienes, quiera yo o no quiera, tiene que ser para mis hijos. Para mis hijos, ¿de acuerdo? Un tercio. El tercio que está de azul es también para los hijos,
pero permite dejar a un hijo más que a otro. Se llama el tercio de mejora. Luego, entonces, los 2/3 de una herencia obligatoriamente han de ser para los hijos. Perdón, no he dicho que esta distribución que estoy contando ahora se trata de herencias de persona casada con hijos, porque cada caso tiene su peculiaridad. Estamos hablando de un matrimonio que tiene hijos. Pues en esas circunstancias, si fallece uno de los cónyuges, aplica lo que estoy diciendo. Es decir, 1/3 a partes iguales para los hijos, 1/3 de mejora de un hijo respecto a otro, y luego tiene 1/3 que se lo puedo dejar a quien yo quiera, sin ninguna limitación. ¿De acuerdo? Por aclarar un poco un concepto, voy a hablar lo siguiente. Los herederos, digamos que tienen un orden para recibir las cosas. Hay uno más principal que otro. Quiero decir lo siguiente: la ley dice que hay un orden, digamos, que hay que cumplir de unos a otros. Pongo un ejemplo. En un matrimonio que tenga hijos, la ley dice: los herederos legítimos de la persona fallecida, en primer lugar, son los hijos. Los hijos. Si no tiene hijos, los nietos, los que van en línea de sus descendientes. Si no hubieran hijos ni nietos, los siguientes que heredan son los padres. Y si no tiene padres, la cónyuge. Ese es el orden establecido por la ley para ir cogiendo los herederos, coger los bienes de los fallecidos. ¿Comprendéis eso, no? Luego, entonces, estoy casado, tengo hijos y voy al notario. Yo, el notario, puedo dejar mis bienes siempre que respete esta tarta que tengo aquí delante. Y también, otra cosa que también hay que respetar por encima de todo. La ley dice que siempre, a la cónyuge, en caso que hubiera, hay que dejarle 1/3 del usufructo. Es decir, de la parte azul hay que dejarle un derecho, que ya lo explicaremos cómo se cuantifica, que es el derecho a que ella disfrute de esa parte de los bienes. ¿De acuerdo? Luego, si yo voy al notario y le digo: oye, yo todo para mis hijos, el notario no me va a poner ninguna pega. Pero el notario no me va a permitir que yo hiciera algo contrario de esto. El notario no me va a permitir que yo le diga: desheredo un hijo. Dice: no, a tu hijo, quieras o no quieras, la parte que le corresponde es legítima, bajo ningún concepto, o demuéstrame que eso es así. ¿De acuerdo? Luego, me aproximo un poco otra vez a lo que antes os comentaba. ¿Ventajas de hacer testamento? Que yo tengo la posibilidad de hacer esto y elegir como yo quiera. ¿Qué ocurriría si yo mañana cogiera y a una persona amiga mía le dejara un coche? Pues dice: oye, no hay ningún problema, porque tú tienes 1/3 de libre disposición. Si tu legado, lo que tú has hecho en bien es menos de 1/3 de la libre disposición, no hay ningún problema para hacerlo. ¿De acuerdo? Luego, eso como está el tema, yo queriendo hacer las cosas como marca la ley. ¿Qué ocurre ahora si no hago testamento? Pues que la Hacienda, el Código Civil lo dice muy claro. Si una persona fallecida no ha hecho testamento, todos los bienes van para sus hijos, a partes iguales. ¿De acuerdo? Y a la cónyuge solamente le corresponde 1/3 de usufructo de sus bienes. Eso es lo que dice la ley. O sea que ya de entrada, fíjate, una persona que está tan feliz por la vida, se encuentra que ha fallecido y a la pobre viuda la deja en cuadro. La deja en cuadro, ¿vale? Esto es un tema. Pero es que voy a poner otro tema aún más contundente. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona está casada y no tiene hijos. Pues la ley dice, si estás casada y no tienes hijos, tus bienes pasan para tus padres. Y tu cónyuge solamente recibe el 50% del usufructo de los bienes. Es un tema que es morrocotonudo. Sin embargo, si yo hago testamento, si yo hiciera testamento, en ese caso concreto, la ley me permite respetar 1/3 para mis padres, obligatoriamente, es como la legítima que hablamos antes, y el resto lo puedo dejar a quien yo quiera. Bien puede ser mi cónyuge o quien me dé la gana. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es fundamental, lo que estoy contando. Pero es que además ahora el tema, y viendo un poco los pros y los contras del testamento, el tema se complica un poco más. Porque hasta ahora hemos dicho que si no hago testamento, la ley determina quién
el orden en que se van cobrando las cosas. Pero imaginémonos, por ejemplo, una persona que no esté casada y que no vivan sus padres, o un hermano. Yo tengo mi hermano, mis padres han fallecido, mi hermano no ha hecho testamento y la cosa ya se complica. En primer lugar, mi hermano, por el mero hecho de no tener herederos forzosos, que son, en este caso sean hijos si lo tuviera, o padres, le puede dejar la herencia a quien le dé la gana. A quien le dé la gana, no hay ninguna limitación, porque la ley respeta a los herederos más próximos, lo que estamos comentando, los herederos forzosos, pero llegado a un punto ya no tiene nada. Luego entonces, ¿qué ocurre en ambos casos? En un caso, si estamos hablando de un matrimonio que no estamos casados, pero cuando fallecemos no tenemos ni hijos, ni padres, ni mujer. Entonces la ley dice, aquí, heredero, alguien dirá a quién le corresponde. Ya la única cosa que daría es que, si no ha hecho testamento, demostrara el grado de parentesco que tiene con la persona fallecida, y ese parentesco le va a dar prioridad para coger sus bienes. Buscarían quién es el más próximo, miraría un hermano, miraría un sobrino, miraría un primo, en fin. No quiero aturdiros, esto ya un poco más para comprender el concepto. Lo que quiero que entendáis es la esencia del tema este. Es decir, la herencia tiene 3 partes, la herencia 2/3 son para los hijos, 1/3 libre disposición, siempre y cuando yo decida hacer el testamento por mi cuenta, ¿de acuerdo? Y si no, me tengo que someter al tema de lo que diga la ley. Bien. Aunque luego vamos bien de tiempo, ¿no? Bien, pues mira, pues ahora vamos a hacer una cosa que es el testamento que tenéis hecho todos vosotros, que yo creo que tampoco sabéis exactamente lo que habéis hecho. Vamos a ver. Hay un testamento que es el que hacemos todos los matrimonios bien avenidos, que es el testamento del uno para el otro y después para los hijos. Esto, en definitiva, no es nada más que un testamento, que hemos ido el matrimonio, hemos ido al notario, el notario ha cogido el tema y es testamento. Es un testamento que está pensado y estructurado para que, en caso de que viniera una desgracia a la familia, pues que las cosas queden lo más estables posibles. Pero vamos a ver lo que quiere decir ese testamento. El testamento que tenemos todos, el más frecuente, lo que nos está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que nosotros, que vamos a... Bueno, el testamento... Vale, nada. El testamento lo que nos dice es lo siguiente, que de alguna manera todos los bienes en caso de fallecimiento, le corresponde a los hijos a partes iguales. Es lo que dice nuestro testamento. Pero luego dice una cosa muy importante, y dice, se deja a la viuda se le deja el usufructo de todos los bienes de forma vitalicia y universal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de nuestro fallecimiento, nuestra esposa puede hacer el uso que ella considere de todos los bienes que tenemos. No tiene la propiedad, porque es la propiedad de nuestros hijos, pero el derecho a disfrutar todos los bienes lo tiene ella. Los hijos no podrán vender nada sin contar con el consentimiento de la madre, pero la propiedad de los hijos. Si, por ejemplo, tenemos acciones, las acciones que tengamos cuando hemos fallecido son de nuestros hijos, pero digamos el disfrute, los dividendos, es de la madre. ¿Me comprendéis el tema? Luego, es una cosa que debemos de saber, y aunque dice del uno para el otro quiere decir que, claro, lógicamente, cuando la mujer, digamos, falleciera, sus bienes van a pasar ya a los hijos directamente, porque ya son los herederos legítimos. Pero que sepáis que la esposa no es la propietaria de los bienes, ¿de acuerdo? Luego, con este concepto que yo os estoy diciendo, hay una cosa que además es importante y no voy a entrar mucho en detalle, pero que es a considerar. Cuando hacemos el testamento, le estamos dejando a nuestra esposa lo que pone aquí en este párrafo. Dice, el señor H lega a su cónyuge el usufructo universal y vitalicio de toda la herencia, dispensándola de las obligaciones de hacer inventario y de prestar fianza. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me pasa algo, mi esposa, la cuenta bancaria, la va a utilizar ella. Aunque el dinero sea de mis hijos, ella la he nombrado gestora de todo el disfrute del dinero, y ese dinero, que es un dinero líquido, lo puede mover como ella quiera.
Y además le estoy diciendo que en teoría mis hijos tenían que recibir lo que les dejé, que era su propiedad, pero la dispenso de que tengan que sacar cuenta ante nadie para que ella tenga libertad para hacer uso de ese dinero. ¿Me comprendéis lo que quiero deciros? Entonces ella, me fallece algo, ya puede disponer de mi dinero sin ningún problema. Y le digo, y no hace falta que justifique nada. Después para tus hijos, ¿por qué? Sencillamente porque te doy el permiso para que hagas eso. ¿Me comprendéis? Luego es un poco la esencia del tema. Esto, llevado a situaciones más incómodas, puede ocurrir que una mujer haga uso indebido de la propiedad que tienen sus hijos. Porque si se va con otra persona o hay desequilibrios, digamos, distintos en el matrimonio, de alguna forma nuestros hijos están perdiendo unos derechos que eran suyos. Porque a mi mujer le di en vida la libertad de hacer lo que ella considerara. ¿De acuerdo? Luego, creo que vamos a dejarlo en este punto. Voy a hacer un pequeño resumen del tema y pasamos al tema. El testamento, importantísimo hacerlo. El testamento es el documento que expresa la voluntad de transmitir nuestros bienes. ¿De acuerdo? Los herederos son las personas que reciben los bienes. El orden natural o el Código Civil establece que los herederos legítimos son, por este orden, los hijos, los padres y el cónyuge. Todo lo que no sea eso, la ley le llama que son colaterales. Son que, por supuesto, podrán tener capacidad para coger nuestros bienes según el grado de parentesco, pero ya son colaterales. Y que sepamos que el documento, el testamento más común es el que tenemos hecho todos nosotros, del uno para el otro y después para los hijos. Y que eso lo que significa es que le dejamos los bienes a nuestros hijos, pero el usufructo a nuestra mujer. Este tema lo tocaremos en un futuro, pero es el esquema de lo que yo quería transmitiros. Más o menos lo dejamos aquí. Bueno, pues cerramos esta sesión y nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.